no puede asistir. Entonces, nos recomendó a Juan Pablo y a mí, Diego, estar como a cargo del club de revistas. Entonces, damos la bienvenida. Hoy tendremos a Rothschild, estudiante de la maestría de las becas del TDR, de la cohorte 20, con el estudio de cohorte titulado Tratamiento con metformina en hombres con diabetes y el riesgo de cáncer de próstata. Un estudio de cohorte histórico basado en la población. Entonces, algo muy interesante. Y ya le damos la palabra a Rothschild, te puedes presentar y ya damos inicio con la presentación. Diego, Muchas gracias. discúlpame Sí, antes sí, pedirte que circulemos el formulario de notificación de la asistencia, que es muy importante para todos listo, nosotros. Por ya favor, lo vamos gracias. a compartir y también Gracias. ya está la grabación listo. Gracias. Y una preguntita para nuestro conferencista, ¿cómo se pronuncia el nombre según su gusto personal y la forma correcta? ¿Cómo sería? Buenos días, profe. Rothschild. Rothschild, muy bien, gracias. Rothschild Duby Champagne. Perfecto, gracias. Sí. Hola, buenos días. ¿Hay algún problema o yo no escucho? ¿Ya están viendo mi pantalla? Se ve muy bien. Sí, discúlpame. Muy buenos días. Mi nombre es Rothschild Duby Champagne. Soy médico, estudiante de maestría de epidemiología TDR cohorte 20. Soy de Haití. Hoy les voy a presentar el artículo titulado Tratamiento con metformina en hombre con diabetes y el riesgo de cáncer de próstata, que es un estudio de cohorte histórico basado en la población. Este artículo fue publicado en la revista American Journal of Epidemiology, una revista que tiene un factor de impacto de 5.3 para este año. Y este estudio fue hecho en Israel, un país del Medio Oriente. Entonces, los autores pudieron observar que respecto al efecto de la terapia con metformina sobre el riesgo de cáncer de próstata, ellos evidencian que hay varias contradictorias sobre este hecho. Entonces, no podían encontrar realmente una evidencia clara de una asociación protectora hipotética previamente, debido a que los metaanálisis recientes y los estudios observacionales no podían realmente encontrar esta asociación. Entonces, esos estudios muchas veces están llenos de trampas. Eso hace que pueda influir en los resultados de estos estudios. Entonces, eso es lo que hace que la pregunta permanece abierta. ¿Por qué? Porque la alta prevalencia de diabetes, el uso generalizado del tratamiento con metformina y para los diabéticos y la alta incidencia del cáncer de próstata hacen que esta pregunta
la asociación entre la terapia de metformina con el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, se utilizó un diseño de estudio de cohorte que está basada en la población diagnosticada con diabetes, donde el fuente de datos es la base de datos electrónica de Clalit Health Service en Israel. Es la organización de mantenimiento de salud más grande de este país, donde asegura más de 4.3 millones de personas, es decir, más de 53% de esta población, y comprende una gran variedad de medidas de clínicas, de información sociodemográfica de los pacientes y de los datos dispensados de medicamentos que han tomado, y está vinculado con el registro de cáncer de Israel. La población de estudio será los hombres entre 21 a 89 años diagnosticados de diabetes entre 2012 entre 2002 a 2012. En el estudio se excluyeron todas las personas que habían sido diagnosticadas de algún tipo de cáncer antes de 2002 y también todas las personas que habían sido diagnosticadas de cáncer de próstata a partir de 2012, antes de su diagnóstico de diabetes. También excluyeron las personas que habían sido diagnosticadas de cáncer de próstata durante los 2 primeros años después del diagnóstico de diabetes. Entonces, para los criterios de inclusión, habían sido 1 a 6 criterios. El primero era que en el registro de diabetes mellitus, en el registro de enfermedad crónica de Clalit, y los otros son los exámenes de laboratorios de los pacientes donde se podían diagnosticar la diabetes. Primero, un paciente con una prueba de glucosas que es mayor o igual a 7 milimol dentro de un periodo de 12 meses. Un paciente con un nivel de hemoglobina glucosilada que era mayor de 6.5%, de glucosa en plasma de 2 horas, en prueba de tolerancia oral que era mayor o igual a 11 milimol o superior o igual a 200 miligramos por decilitro, y 2 mediciones de glucosa en plasma que eran igual o mayor a 7 milimol en un periodo de 2 meses. Y también si el paciente había 3 o más compras de medicamentos para bajar la glucosa dentro de un periodo mayor de 12 meses. Entonces, para el seguimiento, ellos consideran como fecha índice el seguimiento de cáncer de próstata donde se inició 2 años después del diagnóstico de diabetes. Es decir, eso es la fecha de índice que ellos consideran para el seguimiento. Entonces, eso fue primero para evitar el sesgo de tiempo y mortal, es decir, para tener múltiples criterios en el diagnóstico de diabetes y también para evitar el sesgo de verificación, por lo cual la diabetes se descubre mientras que se investigan los síntomas causados por el cáncer de próstata aún no diagnosticado. Y también para evitar el sesgo de vigilancia, por lo cual el cáncer de próstata se descubre durante los exámenes de un paciente con diabetes recién diagnosticada. Entonces, el resultado de cáncer de próstata, la fecha resulta fue la fecha del primer diagnóstico de cáncer de próstata en el registro. Entonces, se identificó mediante la clasificación internacional de enfermedad para oncología y el código anatómico C61.9 y un código morfológico que termina en 3. Los individuos que fueron seguidos desde su fecha índice, que era 2 años después del diagnóstico de diabetes, entonces el diagnóstico de cáncer de próstata y hasta la muerte, que era su cumpleaños de número 90 hasta el 31 de diciembre del año 2012. Entonces, para la exposición se midió por dosis. Entonces, fue tomada de los datos de compra. Primero, la unidad de dosis de determinación de acuerdo con la dosis diaria definida, que era la dosis de mantenimiento promedio por día asumida por un medicamento utilizado
para su medicación principal en adulto. También se consideró la exposición variada en el tiempo. Entonces, con el tiempo de seguimiento dividido en un intervalo de 3 meses, que era un cuarto de año, y eso era la dosis diaria definida, un promedio en cada intervalo que representaba la exposición a la metformina. Y también si habían recibido algún otro medicamento para bajar la glucosa, como la insulina, los inhibidores de alfa-glucosada, y entre otros, que se definió de acuerdo con la información de compra y se convirtió en la dosis diaria definida con un promedio de cada 3 intervalos de meses. Eso, entonces, en ausencia de esta información sobre los medicamentos perdidos, el análisis del estudio se basó en la suposición que cada cantidad de compra era igual a la cantidad consumida. El estudio contaba con la aprobación ética de la Junta de Revisión del Centro Médico Sheba en Israel, y los servicios de salud de Clalit aprobaron la propuesta del estudio. Entonces, según la naturaleza de los fuentes de datos y la naturaleza histórica de los pacientes, los investigadores estaban exentos de tener un consentimiento informado para cada paciente. Para el análisis estadístico, ellos utilizaron el modelo de regresión de Cox. Entonces, este análisis en este modelo estaba basado en un modelo de Cox con covariable dependiente del tiempo, donde ellos emplearon la regresión de Cox del tiempo discreto convencional, donde utilizaron 3 meses, de un periodo de 3 meses, desde la fecha de índice hasta el final de seguimiento. Por eso se estimaron la razón de riesgo hazard ratio por la exposición promedio en unidad de dosis diaria definido durante el primero, el segundo y cuarto, y durante el quinto y séptimo año antes del actual de 3 meses. Para eso se acumuló un modelo como una exposición acumulada ponderada, donde el uso de la metformina a lo largo del tiempo se expresó como la dosis promedio durante los periodos definidos antes del actual. Ellos evaluaron la exposición a metformina y la exposición a otros medicamentos para bajar la glucosa de esta manera hasta la fecha del diagnóstico de diabetes, y asegurando que este modelo tiene una duración total de la exposición. Los factores de confusión de asociación que se ajustó en el modelo fueron la edad inicial, que en 5 grupos, el estado socioeconómico, el origen étnico y la exposición a otros medicamentos para bajar la glucosa sin la metformina. Se agruparon en 4 categorías según el mecanismo de acción, que eran la insulina, segundo, medicamentos que modifican los niveles de insulina endógena, y los inhibidores de alfa-glucosada, y los rogritazona y la tiazolidinidiona, que se utilizan en Israel durante el periodo de estudio. El historial de dosis de cada categoría de medicamento para bajar la glucosa se representó en 3 variables de dosis definida de la misma manera que la metformina. Ellos no excluyeron en el estudio los niveles de glucosa en sangre y la hemoglobina glucosilada, que esos 2 variables eran probables que fueron factores de confusión y mediadores de asociación entre metformina y el cáncer de próstata. Ellos utilizaron un modelo de ponderación de probabilidad inversa y un modelo estructural marginal, donde ellos crean una población ponderada en la que la dosis de metformina a lo largo del tiempo es independiente de los factores de confusión en variable. El modelo ponderado era para estimar la probabilidad de que un individuo recibe metformina en cada trimestre de seguimiento. Eso es para evitar la complejidad con la
aplicación del análisis a dosis continua y se clasificó la dosis de metformina en 3 clases de dosis diario definido, y donde ellos utilizan una regresión logística politómica. En el modelo estructural marginal, ellos relacionan el riesgo de cáncer de próstata con los medicamentos y los factores de confusión que se ajustó luego de la población ponderada. Esto hizo que a través de una regresión logística agrupada, ellos utilizan los mismos intervalos de un cuarto de año, que eran 3 meses, que en los modelos de Cox de tiempo descrito anteriormente. Entonces, se utilizó un análisis no ponderado en el mismo modelo estructural marginal, al igual que en el análisis de Cox. Proporcionó asociación que no estaban ajustadas para la confusión causada por los niveles de glucosa variables en el tiempo. Ellos realizan también este análisis para investigar el efecto de los peces y las asociaciones estimadas. El modelo de ponderación incluyó covariable y el trimestre de seguimiento, el historial previo de metformina. Entonces, las variables que fueron factores de confusión de la relación entre el cáncer de próstata y la metformina, a partir de este modelo, se estimó la probabilidad de recibir la dosis recibida de cada trimestre y también su inverso multiplicado por el trimestre, y se utilizó para calcular el inverso de probabilidad de ponderación. Entonces, ellos estabilizaron los pesos estimados, un segundo conjunto de peso a partir de un modelo basado en el historial del tratamiento y los factores de confusión invariante en el tiempo, y dividiendo por el primer conjunto de peso y por el segundo. También el análisis de regresión de Cox arrojó que el hazard ratio estimado por un dosis diario definido de metformina por cada día durante 3 periodos. El segundo también, el análisis del modelo arrojó que los OR bajos y altos de metformina durante estos periodos. Y también ellos relacionaron los 2 modelos, que eran el modelo de Cox y el modelo marginal estructural, donde ellos convierten estos OR a una dosis diaria definido, suponiendo que hay linealidad. Entonces, dentro de los resultados, en esa primera tabla, ellos muestran que la cantidad de personas con incidencia de diabetes, que eran más de 193,835 personas con incidencia de diabetes, y ellos incluyeron en estudios 145,617 personas. Entonces, se clasificaron estas personas según el origen étnico, según el nivel socioeconómico, y también si fuman o no fuman. En esa segunda tabla, ellos dan un seguimiento según si el paciente había recibido un medicamento para bajar la glucosa, y según la incidencia a un seguimiento a los participantes. En este grupo de personas, más de 75% de los participantes habían recibido metformina, y lo dan un seguimiento con una mediana de 9 meses, 3 trimestres. Y también esa misma categoría de personas, ellos lo daban otro medicamento después de esta fecha, y habían recibido un seguimiento de 21 meses, que eran 7 trimestres. Y también los participantes que no habían recibido ningún medicamento, que eran más de 50,558, y a este grupo de personas lo daban un seguimiento de 6 años, con una mediana de 6 años.
Entonces, en la tabla 3, ellos representan el riesgo de asociación de cáncer de próstata con la exposición a metformina por dosis diaria definida en un periodo variado en el tiempo durante 7 años. En esta tabla, como que hubo un mayor uso de metformina durante el año anterior, pues se pudo observar que hay una asociación positiva con el riesgo de cáncer de próstata con una razón de riesgo de 1.53, con un intervalo de confianza de 95%, mientras que el periodo del segundo hasta el cuarto y el séptimo y el segundo hasta el séptimo años se pudo observar que hay una asociación negativa. Entonces, en la tabla 4, ellos comparan el odds ratio con la exposición, y también comparan el odds ratio con el hazard ratio, donde ellos pudieron observar que en el año anterior no había una gran diferencia entre el modelo de ponderación y el modelo ponderado, y también no había diferencia entre el odds ratio y el hazard ratio. Y a partir del quinto y el séptimo año es donde ellos pudieron observar que había una diferencia entre el odds ratio y el hazard ratio que está en la tabla 3. Y en general, el ajuste de la confusión para el control de la glucosa no cambia mucho los resultados de un análisis no ponderado o del modelo de regresión de Cox inicial. En esa gráfica, ellos comparan los pacientes que habían recibido alta dosis de metformina y otro grupo que no habían recibido ningún medicamento. Ellos pudieron observar que no había una gran diferencia a lo largo del tiempo entre los pacientes que habían recibido metformina con alta dosis y los que no habían recibido ningún medicamento. Dentro de los hallazgos del estudio, los resultados del modelo de Cox muestran que hay una asociación positiva con el tratamiento con metformina del año anterior, pero hay una asociación negativa con el tratamiento con metformina del segundo al séptimo años antes. Como yo le dije anteriormente, eso se debió a la alta dosis de medicamento recibido en el primer año anterior. Entonces, en el uso del modelo ponderación de probabilidad inverso junto con el modelo marginal estructural para el ajuste de confusión inducida para el control del nivel de glucosa, ellos pudieron ver que reduce la fuerza de esta asociación, pero no. Entonces, prolongado para aclarar: 1, las asociaciones observadas que se confirman. 2, si se confirman, la asociación negativa debe extenderse más allá más atrás en el tiempo. Entonces, al agrupar el momento de la terapia 1 hasta el 7 años anterior, permitió la exploración de la asociación cambiante entre la exposición a la metformina y el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, los hallazgos de asociación positiva con la metformina del año anterior, donde se encontró un OR que es 1.4 con un intervalo de confianza de 95%. Y la negativa tomada en el pasado, segundo al séptimo años antes, donde ellos encontraron un OR de 0.6 y con un intervalo de confianza de 95%. Entonces, ellos combinan estas dos asociaciones, la positiva y la negativa, donde se equilibran entre sí y lleva a un OR general de 0.86 y con un intervalo de confianza de 95%. Las asociaciones positivas pueden explicarse con una causalidad inversa, en la que el cáncer de próstata ya está interrumpiendo el control de la glucosa poco antes del diagnóstico. Entonces, estos hallazgos pueden reflejar una verdadera asociación causal, por el uso prolongado de metformina que puede prevenir el cáncer de próstata.
Entonces, el seguimiento o más largo de plazo podría ayudar a resolver esta cuestión. Y también, primero, es porque la explicación conduciría a la desaparición de la asociación con el tratamiento dado a un pasado más lejano, mientras que un efecto causal probablemente manifestaría en una asociación que se remota hasta el periodo de latencia del cáncer y el uso prolongado de metformina que puede prevenir el cáncer de próstata. Dentro de las limitaciones del estudio era que la confianza en los bases de datos, compra de medicamentos para el uso de medicamentos, también la duración corta del estudio, los datos limitados sobre algunos factores de riesgo del cáncer de próstata y también la falta de información sobre otros factores de riesgo conocidos para el cáncer de próstata. Dentro de las fortalezas será la gran cohorte poblacional representativa de hombres israelíes con diabetes y también los datos de alta calidad sobre compras de medicamentos para bajar la glucosa y el cáncer de próstata y también la utilización de métodos analíticos avanzados. Entonces, la generalización es que se requiere un seguimiento a más largo plazo para aclarar si la asociación negativa observada se confirma y se extiende más atrás en el tiempo. Y también se alienta los investigadores con grandes bases de datos de pacientes diabéticos a utilizar métodos analíticos similares a los descritos para comprender mejor la asociación relacionada con el tiempo entre los medicamentos para bajar la glucosa y las enfermedades crónicas. Merci en pile. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Sonido, Diego, que no te escuchamos. Hola, hola. Bueno, Ahora muchas sí. gracias, Rothschild. Muchas gracias. Estuvo muy bien tu presentación. Damos paso a las preguntas, la participación del público. Entonces, de pronto van levantando la mano. Ya vamos dando la palabra. El profesor Elkin. Bueno, gracias, Diego. Bueno, felicitaciones a Rothschild por su presentación. Y mientras se animan a hacer comentarios y preguntas, voy a hacer el siguiente comentario. Cuando se trata de investigar sobre efectos de medicamentos, siempre es prudente manejar un cierto escepticismo frente a los resultados. La razón es muy sencilla. Las grandes empresas transnacionales de medicamentos siempre tienen interés en encontrar distintos motivos para que se prescriban los medicamentos, para que se vendan, para que se consuman. En el caso de la metformina en particular, cuando aparece como un hipoglicemiante oral, se pondera el hecho de que tiene un efecto muy bueno sobre la sensibilidad de la insulina y que tiene un efecto directo sobre el hígado, disminuyendo la síntesis de glucosa adicional por parte del organismo, y de esta manera se pondera que tiene un buen control sobre los niveles de azúcar en la sangre. Hasta el punto que las mismas transnacionales presionan para que los clínicos en sus esquemas de manejo y de diagnóstico hablen de una cosa que se llamaría prediabetes, como quien dice, un estado que no es diabetes, pero que sí se plantea con cifras, por ejemplo, de hiperglicemia en niveles un poco limítrofes, pero que de pronto podrían ameritar en forma preventiva el utilizar un medicamento como la metformina para que la gente, dijéramos, estaría previniendo la aparición de la diabetes ya propiamente dicha. Este tipo de estrategias pues fomenta el consumo de medicamentos y
Y claro, ese concepto de la prehipertensión, de la prediabetes, de los estados, digamos, preclínicos, es una forma de insinuarle a la comunidad de que hay estados previos y que sería muy oportuno intervenirlos tempranamente antes de que aparezca la enfermedad, con consumo de medicamentos que podrían ser beneficiosos o protectores, como también se hacen los famosos cardioprotectores, las estatinas o los antitrombóticos en la enfermedad coronaria. Bueno, hasta ahí siempre está clarísimo el concepto de generar esa categoría de preclínicos o prediabéticos y entonces poner a mucha gente a consumir medicamentos que no necesita enseguida. Se puede apreciar que en algunos de los casos en que empieza a verse el tratamiento de la diabetes con otros criterios que claro que incluyen los aspectos de restricción de carbohidratos y de dietas especiales, pues observaban que había una presencia de disminución del peso y empiezan a atribuirle que esa disminución del peso se debía a la metformina. Entonces, maravilloso, se les apareció otra posibilidad de promover el uso de metformina como un medicamento que ayuda a perder el peso y que entonces que es un factor de control sobre la obesidad, que es un estado como quien dice preliminar a la diabetes. Entonces vuelven y se encuentran otra estrategia y otro motivo como para empezar a recomendarla sutilmente entre la comunidad. Más adelante aparece un hallazgo que puede ser puramente espúreo y que con base en el documento que hoy se está discutiendo, probablemente lo es, que apareciera una reducción, dijéramos, en la presencia de cáncer de próstata en las personas que hacían ese seguimiento al utilizar metformina. Y entonces aparece también otra indicación sutilmente presentada de que también podría ser la metformina una droga maravillosa en términos de prevenir el cáncer de próstata. Así que las transnacionales juegan mientras tanto con estas incertidumbres y ponen a la gente a consumir medicación en gran cantidad y al final, sin que la evidencia sea muy contundente, pues las personas con la idea de protegerse a sí mismos, con el criterio de ser, dijéramos, atentos al proceso profiláctico, al proceso de anticipar a la enfermedad, pues caen en ese consumismo, dijéramos, un poquito pernicioso que plantean las transnacionales. En este estudio en particular se muestra datos a favor y datos en contra de la protección que tendría la metformina con relación al cáncer de próstata. Cuando eso se deja así en esa sutileza de incertidumbre, también las transnacionales van a aprovecharse de las personas que están en ese estado de incertidumbre y van a pensar las personas que será mejor, por ejemplo, en este caso, si hay un año de protección y en cambio, perdón, si hay un año de alto riesgo y hay 8 años de protección, entonces uno diría, bueno, de todos modos, ante esa incertidumbre me la voy a jugar por estar protegido entre el segundo y el 8º año. Entonces, todavía persiste entonces esa idea de que sería bueno consumir la metformina, si no es por la diabetes, si no es por la hiperglicemia, si no es por la reducción del peso, al menos también por agregarle el factor protector del cáncer de próstata. Sin embargo, cuando aquí se hace el análisis integrado, como se muestra en la discusión al final, cuando se integran todos los resultados positivos y negativos, se observa que el estimador de riesgo de peligro, en este caso, aparece muy cercano a 1 con un intervalo de confianza que incluye el valor de nulidad. O sea, cuando se conjugan todos los resultados de este estudio, más otros resultados de otros metaanálisis de otros estudios externos, se reporta que el valor en realidad se aproxima a 1, que es el valor de nulidad, pero de todos modos el intervalo de confianza, cuando se traza de nuevo, incluye claramente al 1. Es decir, no hay realmente evidencia de que la metformina esté produciendo una protección. Para finalizar, este tipo de incertidumbre, como digo, se maneja de 2 formas. Las transnacionales dejan sutilmente sugerido el hecho de que puede haber un efecto protector,
Mientras que nosotros los epidemiólogos en el campo de la salud pública, todos nosotros los profesionales de la salud, tenemos que manejar otro criterio que se llama el criterio de cautela. El criterio de cautela, así como en los ámbitos jurídicos, cuando un reo o una persona acusada no se encuentra evidencia real, contundente, pruebas de que sea culpable, entonces ante esa incertidumbre se hace el criterio de cautela, y es que los jueces deben entender que si hay dudas, entonces se debe fallar en favor del acusado. En este caso, nosotros aplicamos el criterio de cautela como epidemiólogos y salubristas y en general profesionales de la salud. Cuando hay dudas sobre algo, tenemos que aplicar el criterio de cautela a favor del paciente y entonces prevenir y cuidar de no exponer al paciente a riesgos innecesarios solamente porque hay, dijéramos, una supuesta protección no comprobada, y más bien conservar, dijéramos, la actitud protectora del paciente en términos de la naturaleza misma, es decir, de no exponerlo a criterios o a principios químicos innecesarios que a la vez pueden tener efectos secundarios, eso sí, adversos y desfavorables con el tiempo. Entonces, para resumir, aquí, aunque hubiera esa incertidumbre, tendríamos nosotros que ser cautos y con criterio de preferir la salud del paciente, no utilizar innecesariamente medicamentos que pueden estar introduciendo en el organismo alteraciones químicas y metabólicas que serían, dijéramos, injuriosas y perjudiciales, y solo que ya no haríamos entonces el juego a las transnacionales, pero más bien no nos dejamos deslumbrar por los resultados, y si en este caso en particular no hay seguridad, hay incertidumbre, o más bien los indicadores de riesgo se sitúan alrededor del 1, que es el valor de nulidad, tenemos que concluir a favor de los pacientes en el sentido de que no utilizamos un medicamento que no sea necesario porque no queremos poner en riesgo la salud del paciente. Queremos asegurarnos que la salud, el metabolismo, la integridad natural del paciente sea su mejor factor protector sin exponerlo innecesariamente a riesgos que no tienen justificación. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quién más desea participar? Mientras se animan, bueno, por aquí el profesor Juan Fernando. Adelante, profe. Profe, no le estamos escuchando. Juan Fernando, sonido. Ahí lo desactivaste, volvamos a activar. Prender el micrófono. Ahí sí. Pero todavía no te oímos. Tal vez, Diego, podías ir comentando algo mientras Juan Fernando se conecta. Sí, yo quería preguntarle a Rochi qué hubiera hecho él de haber sido un participante o un ejecutor del proyecto, que hubiera mejorado, hubiera cambiado, y en otro escenario, qué hubiera hecho si hubiera sido un evaluador desde la parte ética, como comentaba el profesor Elkin, sobre los aspectos de las multinacionales, que en general podemos tener valores que no son muy significativos cuando pasan por la nulidad, pero
ellos hacen ver o magnifican el evento y tratan de vender sus productos. Entonces, en esos dos aspectos, al haber sido un ejecutor y al haber sido un revisor crítico de los resultados. Y si recomendaría el uso o la evidencia que presenta el trabajo no es significativa. Sería eso. Sí, muchas gracias. Profe, bueno, para mí como ejecutor, bueno, los ejecutores siempre buscan el lado bueno, pero yo creo que como médico, como en la parte ética, recomendaría que no expone a los pacientes al medicamento si no hay necesidad. Y también muchas veces veo que es mejor dar un seguimiento a más largo plazo como ejecutor para ver realmente si hay un efecto positivo, a una asociación positiva o negativa entre la metformina y el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, esto sería mi punto. Y como un evaluador, desde la parte ética, por ejemplo. Diego, buen día. Buenos días, profe. Bueno, entonces démosle prelación a Juan Fernando, por favor, Diego, ¿sí? Hola a todos, buen día. Por favor, confirmen que me están escuchando, que he tenido dificultades con la configuración del sonido. Te escuchamos muy bien ahora, Juanfer. Profe Elkin, y lo saludo muy especialmente. Voy a recordando los buenos tiempos, profe, presencialidad y reunión de línea, e invitando a nuestros estudiantes avanzados, porque tenemos estudiantes que trabajan en diabetes, también de la línea de salud cardiovascular metabólica, que han tenido ocasión de revisar a lo largo de su formación contenido. Me encantaría poder tener concepto y participación. Para nosotros es muy valioso poder escuchar a nuestros estudiantes. Felicito a Rochil por la presentación, la calidad de la presentación. Hay aspectos que invitan desde el punto de vista del análisis epidemiológico avanzado en el contexto del monitoreo de exposiciones que cambian en el tiempo. Y, profe Elkin, voy a vincular, y permítame el beneficio de una cosa, porque el llamado de atención que usted hace para qué uso le estamos dando a los metaanálisis de estudios observacionales para sustentar el uso, incluso en no enfermos, de medicamentos, que ahora donde uno se descuide puede salir casi diagnosticado, pero efectivamente prescrito con un medicamento. Qué cosa paradójica, en qué locura nos hemos metido con el uso de la evidencia epidemiológica. Depende también del tipo de pregunta que se hace. Vea, Rothschild, a mí me sorprende que en la sustentación del planteamiento del problema, que usted lo encuentra en la introducción del artículo, escasamente en un párrafo y con pobreza, se aduzcan elementos vinculados a la evidencia contradictoria en función de los múltiples fallos, trampas, caídas, sesgos, situaciones en los que se incurre cuando en el contexto de cohortes, especialmente con información de tipo retrospectiva, sale el siguiente resultado. Bueno, profe Elkin, o esto sube el riesgo 53% o lo reduce un 48%. Entonces, ¿para dónde vamos? Y leí el artículo buscando dónde los autores hacían evidente la sustentación de cuán plausible es una hipótesis en función de, por ejemplo, una reducción del riesgo de carcinoma de próstata atribuible a metformina. Entonces, una cosa es que yo en la introducción de un artículo planteé que hay un montón de evidencias contradictorias y que hay muchos fallos, pero en ninguna parte del artículo planteé cuáles son y por qué y cómo el artículo está haciendo un abordaje para tratar de superar las situaciones que se presentan desde el punto de vista de esas evidencias contradictorias. Aducen causalidad inversa en uno de los párrafos de la discusión y ahorita esa es una de las preguntas que le quiero hacer a Rothschild. ¿Por qué? ¿Qué tan bien sustentado está la cuestión de una causalidad inversa y a qué se debe, por ejemplo, que indiquen un incremento del riesgo
para los usuarios de metformina en el primer año. Pero vamos al fondo. Trabajo en el contexto de cohorte con fuente de información retrospectiva. Identifico que, lamentablemente, a lo largo del seguimiento que se hace a pacientes diabéticos, una de las situaciones problema es lo que se ha manifestado. ¿Por cuánto tiempo en nuestro club de revista hemos discutido las limitaciones en la clasificación y evaluación de los estadios de cambio a la exposición en los estudios de cohorte? Profe Elkin, la gente no permanece inmutable con la prescripción de un medicamento o frente a características de los estilos de vida, por ejemplo, el componente nutricional. Eso no permanece invariable a lo largo de 5 años en un paciente. El valor agregado en la sofisticación desde el punto de vista estadístico se confiere por los modelos ponderados, por las ecuaciones estructurales que incorporan una cosa que así ha sido objeto de discusión. ¿Cómo atribuimos efectos si no tenemos en cuenta las variaciones en glucosa o el éxito desde el punto de vista del control metabólico del paciente diabético mediado por la evaluación de hemoglobina glicada? Puede permanecer en condiciones de control a lo largo del tiempo. Esas condiciones varían. Desde el punto de vista del arsenal metodológico y las técnicas estadísticas, que no quepa duda que le pusieron todo el refinamiento y que incorporaron una situación problema que en estudios de cohorte no había sido controlada. ¿Cuántas variaciones en glucosa o permanencia evaluada por hemoglobina glicosilada se pueden verificar? No es lo mismo un paciente adherido al tratamiento en meta terapéutica que un paciente 5 años por fuera de la meta terapéutica. Refleje eso en lo que usted quiera, en daño en órgano blanco, clásicos de la diabetes, o mire qué pasa desde el punto de vista del monitoreo en riesgo de cáncer. El problema de fondo aquí, Rothschild, y apreciado asistente al club de revista, el problema de fondo aquí es que este es un artículo que plantea en la introducción que los estudios de cohorte están plagados de problemas. No dicen cuáles. Uno cuando ve los análisis multivariados, las técnicas, la alta sofisticación, uno comprende que están desde el punto de vista de la evaluación de una cosa que no permanece estable en función del tiempo y que un evento dependiente del tiempo va a incorporar los siguientes elementos. Aquí hay riesgos competitivos. No solamente que la glucosa cambia a lo largo del tiempo, es que hay otras cosas que pueden inducir el carcinoma de próstata. Acá hay riesgos competitivos. Acá hay medidas repetidas y en función de las medidas repetidas, la necesidad de métodos estadísticos especializados. Acá hay un problema de fondo, un problema serio, y es, ¿cómo puede usted andarle atribuyendo en esa sofisticación estadística, por ejemplo, después del segundo año de recibir tratamiento con metformina y ajustando por las variaciones con marcadores objetivos de laboratorio? ¿Cómo puede andar usted atribuyendo efectos si usted no evaluó la trayectoria de los sujetos diabéticos en función del porcentaje de tejido adiposo? ¿Es que usted cree que el diabético va en una trayectoria solita y la diabetes es lo único que está participando en el riesgo de que presente, entre muchas cosas, cáncer de próstata? Mire, este estudio es un claro ejemplo de cuando el refinamiento estadístico tiene fallos no por la técnica que se aplica, sino por la insuficiencia de las variables potenciales de confusión, variables instrumentales, colíderes, razón en causalidad. Y todos los modelos podrían incluso estar llenos de una cantidad de evidencias contradictorias por no haber tenido en cuenta una variable trazadora. Por favor, en un paciente crónico degenerativo, modelar efectos de cualquier tipo de patología, mortalidad o desenlace hospitalario, el que usted quiera, por fuera de la evaluación de la trayectoria, de cómo está el tejido adiposo, es una cuestión que plantea una falla de fondo y le pone lo que ellos mismos plantean. Vea, los grandes estudios con muchos datos, con información retrospectiva, están llenos de fallo. Pues este estudio está lleno de un fallo gigante y es no tener en cuenta, ajustan por edad, por raza, por nivel educativo y el tiempo de duración desde el diagnóstico de diabetes. Y el modelo altamente, el saturado, el superajustado, incorpora la noción de variaciones en glucosa o evaluación en función de verificación de meta por hemoglobina glicada. Sí, ¿y dónde está tabaco? Sí, ¿y dónde están componentes de la nutrición? Sí, ¿y dónde está adiposidad? Sobrepeso, obesidad son condiciones concomitantes y las van a encontrar en la inmensa mayoría de las personas que tienen
diabetes mellitus. No controlar, no evaluar los efectos y las trayectorias. Ustedes creen que en obesidad 2 y 3, la evaluación de los riesgos de cáncer de próstata, ¿qué estamos evaluando? ¿La influencia del medicamento o la insuficiencia de la incorporación de variables que en las trayectorias de un paciente crónico van a ser marcadores definitivos de una condición como el cáncer de próstata? Yo esperaba que en la introducción o en la discusión esos fallos y esas cuestiones inherentes a la insuficiencia del razonamiento causal, primero se razona la pregunta científica con una sólida fundamentación en el planteamiento del problema. Después llegan los métodos, la sensatez desde el punto de vista de la configuración del estado de exposición y su evaluación en función del tiempo. Y entonces, profe Elgin, como usted nos lo ha dicho muchas veces, bienvenido el refinamiento, pero primero la sólida justificación de una pregunta científica para que tengamos claridades. Le agradezco mucho a Rachel. Y los autores plantean en discusión que hay causalidad inversa y la atribuyen a cuestiones inherentes como que ellos van ya en la ruta del cáncer de próstata y una serie de modificaciones. ¿Qué tan sólida te parece esa explicación para un incremento del riesgo de cáncer de próstata en los diabéticos con menos de un año? ¿Qué tan sólida está esa fundamentación? A todos un buen día y muchísimas gracias. Muy bien, gracias Juan Fernando, me parece excelente tu comentario y quisiera agregar un poquito más con la venia de Diego y de Rothschild. A mí me parece que este tipo de temática y de discusión es como si fuera una nube de humo o una cortina de humo, como cuando hay cosas muy importantes que discutir en el ámbito social o político, se suelta una cortina de humo. ¿Y qué pasa? Uno se queda en ese momento discutiendo o reverberando en torno a cosas que pueden ser en cierto sentido de poca monta en importancia o en trascendencia. Me explico, los hipoglicemiantes no curan la diabetes, ni siquiera la insulina cura la diabetes. Son meramente paliativos metabólicos y muy temporales, muy cortos en duración, o sea, es simplemente coger a punta de muchos medicamentos, de muchos efectos químicos, tratando de controlar un asunto metabólico que tiene sus orígenes muchísimo más anteriores en los procesos y en los modos de vida de las personas. También hemos hablado en particular de que en general las enfermedades crónicas se manejan médicamente con un montón de medicamentos que nunca curan la enfermedad, con un montón de intervenciones, incluso quirúrgicas, que no curan la enfermedad. Y eso hace que nos metamos como en una especie de embrollo de discusión temática y terapéutica que no conduce a ninguna parte efectiva. ¿Por qué razón? Porque no estamos resolviendo el origen de la enfermedad, solo estamos interviniendo paliativamente en el manejo de los problemas, de las complicaciones de la enfermedad. Entonces, como hemos dicho en varias enfermedades crónicas cuando las hemos analizado y en el concepto fundamental de la medicina preventiva es, hay que ir al origen de las enfermedades. Ese origen de la diabetes en particular, al igual que otro montón de trastornos metabólicos degenerativos de las enfermedades crónicas, incluidas aquí las cardiovasculares, pues nos dice que antes de la obesidad están factores, como decía el profesor Juan Fernando, están factores como el sobrepeso graso, están factores como el sedentarismo, están factores como la sobrealimentación. Entonces, realmente, si nosotros no nos distraemos todo el tiempo resolviendo la parte de la terapéutica paliativa que no resuelve el problema, nos desentendemos de lo esencial que es anticipar a la enfermedad, pero cuando estamos en la época juvenil y estamos viviendo los factores de riesgos que van a ser los causantes definitivos de la enfermedad crónica. Así que es importante no dejarnos distraer como preventivistas de toda la discusión terapéutica paliativa, sino que seguir enfocando nuestras acciones que la epidemiología nos permite
fortalecernos en ese sentido de la evidencia de que estas enfermedades crónicas se atacan efectivamente en la prevención primaria cuando abordamos muy tempranamente, cuando las personas están en buenas condiciones, los aspectos de la actividad física regular y la alimentación balanceada. Asuntos como el sedentarismo y asuntos como la sobrealimentación, especialmente el consumo excesivo de calorías y de la comida chatarra que llamamos, pues son los puntos de nuestra atención que deberían ser prioritarios para que realmente el efecto de prevención primaria se logre y las enfermedades crónicas puedan empezar a reducirse, como se ha logrado en alguna medida en cardiovasculares cuando la adopción de estilos de vida saludable tempranos logra realmente prevenir que los adultos en edad media o avanzada tengan que caer en los, dijéramos, procesos degenerativos metabólicos que nos ha conducido la vida moderna en las grandes urbes, donde el sedentarismo y la sobrealimentación son los factores que campean en todo el comportamiento humano. De nuevo, muchas gracias y felicitaciones a Rothschild por esta presentación y pues a Juan Fernando por sus comentarios. Muchas gracias. Adicionar también que una cosa es el metaanálisis de ensayos clínicos surge en el contexto de la síntesis de la evidencia, la determinación de eficacia, seguridad terapéutica para integrar los hallazgos con relación a condiciones controladas en las cuales se establece una experimentación en el contexto clínico para fármacos o para programas o para técnicas quirúrgicas, pero el uso indiscriminado del metaanálisis de estudios observacionales pretendiendo obtener medidas agregadas del efecto con tanta variabilidad, tanta heterogeneidad, pero también con tantos fallos desde el punto de vista metodológico. ¿Qué quieres meter al procesador? ¿Qué estás esperando que te produzca si le estás metiendo basura y ruido? Estas situaciones hacen que nosotros tengamos que hacer una lectura muy responsable de los metaanálisis de los estudios observacionales y mucho más cuando el giro desde el punto de vista de la interpretación de la evidencia puede ser, ¿será que el tratamiento con metformina en el hombre diabético le reduce el riesgo? Pero entonces, ¿qué les parece a ustedes? Aporten un estudio de cohorte con un gran tamaño muestral, con unas técnicas altamente especializadas. De este estudio se puede aprender muchísimo desde el punto de vista de qué hacer cuando hay variaciones en función del tiempo, de variables que asumo que tienen un papel causal para generar una condición como cáncer de próstata. Se puede aprender mucho de hasta dónde se ha llegado con el refinamiento estadístico para poder abordar esas cuestiones relacionadas con las dificultades del seguimiento a largo plazo de pacientes en condiciones crónicas. Pero por favor, a tremendo título objetivo, incluso a lo que aducen autores cuando están interpretando las evidencias, ¿cómo vas a sacar de un estudio en donde estás evaluando el efecto que tiene una condición en particular, exposición a metformina, dependiendo de dosis y del tiempo, pero excluyamos todo lo relacionado con nutrición, con ejercicio y otras variables del estilo de vida que sabemos que están vinculadas con trayectorias y que compiten en riesgos para que se presente cáncer y otras condiciones de interés del paciente crónico? Entonces, alertarles sobre la importancia de hacer un uso responsable. No todo se puede metaanalizar. La calidad de la evidencia en el contexto del estudio primario es fundamental y en el monitoreo que se hace en paciente crónico podemos aprender sobre la medida repetida, sobre la función del control o no, el logro de las metas y especialmente lo que se ha definido hoy en día como determinar las trayectorias, porque los pacientes diabéticos no son iguales. Hay pacientes en meta, hay pacientes que no son obesos grado 1, grado 2, hay pacientes que hacen reducción y hay efectos muy diferentes cuando estamos abordando un paciente crónico en donde el adipocito se ha podido impactar favorablemente. Si querés tener problemas, la base fisiopatológica está en la acumulación excesiva de tejido adiposo. Ahí viene, entre otras, la resistencia a la insulina. Ahí viene, entre otras, una cantidad de cambios, incluso su vínculo con condiciones como cáncer. Entonces, estudiar el adipocito en la base fisiopatológica de las enfermedades crónicas también es una recomendación porque hay desde las bases moleculares hasta la mejor de las evidencias epidemiológicas de los estudios observacionales con muy buenos seguimientos, tenemos al adipocito participando y modelando qué sucede
con la trayectoria del paciente, porque no a todos les va mal. Y yo creo que esa es una de las deficiencias enormes que este estudio tiene, y es un ejemplo más de cuando eliminar variables del razonamiento causal y no incorporar en métodos altamente especializados las variables que definen esos desenlaces puede llevarnos a evidencia muy contradictoria o a pretender forzar una recomendación. Yo no digo que el paciente diabético, cuando lo requiera, deba tener un acompañamiento por los especialistas en la modalidad del staff, y que si es requerido se haga una prescripción y un monitoreo juicioso, verificando adherencia, respuesta desde el punto de vista farmacológico, pero sin abandonar los otros elementos que hemos planteado en el Club de Revistas. A todos muy buenos días y muchas gracias. Gracias. Bueno, Diego y Juan Pablo, muchas gracias a ustedes por la coordinación. Yo creo que se nos ha llegado ya el fin de nuestro Club de Revistas. Diego, muchas gracias. Listo, A todos muchas buenos gracias, días. profes. Gracias, Diego. Hasta muy amable, luego, Roche. muchas gracias. Que estén muy bien. A todos Gracias, buen día. profe. Buen día para todos. Feliz día.